Solo de Jesús la sangre.
Con la ayuda de Dios, esta mañana vamos a ver el Salmo 118. Ante la imposibilidad de congregarnos todos juntos, vamos a utilizar estos medios que están a nuestro alcance para escudriñar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones y también para que la utilice para llegar a aquellas almas que todavía no conocen al Dios creador y sustentador. A través de este salmo veremos la relación que tiene este pasaje con respecto al salmista David, al Mesías Jesucristo y a nosotros. Es un salmo que a la vez habla del rey David, con sus luchas y glorias, sus escapadas cuando se estaba escondiendo de los ataques del rey Saúl. En él vemos los momentos en que David ofrece alabanzas a Jehová por las fuerzas que le proporciona y su gratitud por haberle salvado de los enemigos que le persiguen. Este salmo también se aplica a la venida de Jesucristo, anunciada siglos antes de este acontecimiento tan grandioso. Y como ya se ha dicho, este pasaje también se refiere y se aplica a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, que han conocido la salvación de Dios, que están caminando en sus preceptos. Por razones de tiempo no se podrá investigar y desarrollar cada una de estas tres vertientes en todos los versículos, pero estudiaremos todo lo que podamos en el tiempo que disponemos. Los versículos 1 al 3 dicen: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. La misericordia de Jehová es eterna, es para siempre, jamás se acaba para con aquella persona que ha puesto su confianza en Él. La bondad de Jehová se refleja en el hecho que derrama sus bendiciones, su gracia, su misericordia sobre todos sus hijos. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Toda persona que haya podido experimentar la misericordia de Dios manifestada en su vida debe levantar esta alabanza al cielo. Esta verdad acerca de la misericordia de Dios está dirigida a los componentes del Israel literal, cuando Dios los sacó de Egipto, cuando les guió por el desierto y les dio de comer y beber, pero también está dirigida al Israel espiritual formada por cada creyente nacido de nuevo. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia, hace referencia a la casa de Aarón, es decir, los sacerdotes y los levitas que instruían a las gentes del pueblo judío. E igual que el anterior, este versículo también se dirige a los creyentes de hoy, porque el sacerdocio de Aarón ha cambiado. De hecho, se ha abolido el sacerdocio tal como se practicaba entonces. Ya no necesitamos ningún intermediario humano, ningún sacerdote para hablar con Dios, para llevar nuestras alabanzas, nuestras peticiones de oración, nuestras intercesiones, nuestras oraciones de gratitud a Él. Ahora cada hijo de Dios puede tener acceso al trono de Dios, gracias a la obra de la persona de Jesucristo que murió por cada uno de sus redimidos. Pero ese acceso solo es posible para aquella alma que ha sido lavada en la sangre preciosa de Jesucristo, cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, toca nuestro corazón y nos quita la ceguera espiritual y podemos acudir a Él en arrepentimiento y fe. Y desde ese momento nos regocijamos en la misericordia de Dios, derramada sobre nosotros, y podemos apreciar y entender que esa misericordia es para siempre, no tiene fecha de caducidad, como bien dice el siguiente versículo. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Sí, los que han conocido el nuevo nacimiento, los que temen a Jehová, los que le obedecen, pueden clamar que para siempre es su misericordia. Porque cada uno que conocemos a Dios podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho a través de los años en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros,
cómo nos ha cuidado en tiempos de enfermedad, cómo nos ha protegido en momentos de peligro, cómo ha cuidado de nuestras familias en situaciones dificilísimas. Versículos 5, 6 y 7 dice: Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Desde la angustia invoqué a Jehová. El rey David se vio en muchas situaciones de peligro de muerte, rodeado de enemigos. Estos a veces eran muchísimos más que los hombres de David. Se encontró en situaciones humanamente imposibles, situaciones donde un estratega militar adjudicaría la victoria a sus enemigos sin titubear un ápice. A cualquiera mirando desde afuera diría que David las tenía todas de perder, no tenía escapatoria, le esperaba la muerte segura a él y a sus hombres. Pero, ¿qué dice el resto del texto? Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Dios respondió a las oraciones de David cuando se encontraba en confrontaciones espantosas. Dios respondió, le salvó y le puso sobre el trono de Israel, poniéndome en lugar espacioso. Los versículos 10 al 14 explican un poco más en detalle las luchas del rey David contra sus enemigos. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. El rey David tuvo victoria sobre sus enemigos, pero solo fue posible porque confiaba en Dios e iba con las fuerzas de Jehová para luchar contra cada uno de sus enemigos. Pudo estar a salvo porque puso sus ojos en Dios y confió a Él sus batallas. Y querida alma que estás aquí esta mañana, la persona que está en angustia, que no puede más con la vida que lleva, la persona que ha acudido a las religiones, todas ellas inventadas por el hombre, y que no han aliviado su carga espiritual, y que lleva arrastrando el pecado toda la vida, y que la hunde más y más en el lodo, esa persona puede invocar a Jehová a que le salve. Querida alma que estás escuchando estos versículos de la palabra de Dios, si estoy describiendo tu vida, acude a Dios. Ve a Él porque es el único que puede borrar tus pecados. Es el único que puede darte la vida eterna. Si así lo haces, Dios estará a tu lado para el resto de tu vida, para toda la eternidad. No quiere decir esto que jamás tendrás problemas, pero Dios estará para ayudarte a atravesar los ríos turbulentos llenos de aguas profundas que intentan hundir al creyente, pero que en esos momentos el Espíritu Santo te traerá a la memoria versículos como el siguiente: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Como creyentes nos enfrentamos continuamente a situaciones malas, a personas malas, personas impías, cuyas vidas están dirigidas por el diablo y no Dios. Los versículos 8 y 9 nos dan unas directrices muy importantes, y si no les hacemos caso, nos lo pasaremos muy mal en la vida. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confiar en el hombre es la filosofía de este mundo, simplemente porque es la filosofía de la carne, es lo que humanamente tenemos tendencia a hacer, pero para el creyente su forma de proceder, su forma de actuar diariamente es confiar en Dios para todo. Como creyentes nacidos de nuevo del Espíritu de Dios,
No podemos poner nuestra fe en príncipes, en reyes, en figuras políticas. Todos estos, por mucho que hablen y prometen, y eso lo saben hacer muy bien, no pueden solucionar el problema principal del hombre, que es el pecado y cómo borrarlo de nuestras vidas. Como cristianos sabemos que cada vez que hemos confiado en el hombre en vez de en Dios, luego lo lamentamos. A veces vemos unos resultados o nulos por haber confiado en el hombre o incluso desastrosos por haber puesto nuestra fe en lo humano en vez de lo espiritual. Aquí es cuando entra la disciplina de Dios. Él nos tiene que disciplinar para nuestro bien, como dice el versículo 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y Dios tiene que llevar a cabo esta disciplina en nuestras vidas, porque somos olvidadizos, somos tozudos, somos pecadores, pero eso sí, pecadores redimidos, pero imperfectos. Oh, que el Espíritu Santo nos haga memoria a diario de la importancia de solo confiar en Dios y en nadie ni nada más. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Las tiendas de los justos se refiere a los hogares de aquellos que siguen a Dios. A veces visitamos el hogar de algún hermano en la fe y cuando entramos a veces pensamos qué diferentes son aquellos lugares donde la Biblia es la guía de sus moradores, a donde no hay griterías y palabras malsonantes flotando por el aire. Y cuando nos sentamos a hablar, especialmente con hermanos de más edad, y nos cuentan sus testimonios, dan fe de años y años durante los cuales han sido receptores de las misericordias del Señor. Ciertamente aquí en estos hogares hay voz de júbilo y de salvación. Y cada uno de nosotros como creyentes, da igual cuántos años hemos estado con el Señor, podemos dar fe de las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Los milagros que ha llevado a cabo entre las cuatro paredes donde vivimos, por muy humildes o por muy grandes que sean, Dios nos ha acompañado y podemos decir que son hogares donde hay júbilo y gozo en el Señor. Cuando nuestra hija tenía 24 meses, el día de Nochebuena, muchos años atrás, se encontraba mal y tenía fiebre. Fuimos al ambulatorio de la ciudad donde estábamos visitando nuestra familia. Allí nos dijeron que no parecía nada y que volviésemos a casa y que le diésemos un jarabe para bajar la temperatura. No quedamos del todo satisfechos y sabíamos que nuestra cuñada estaba de guardia en el hospital de la misma ciudad, que solo estaba a 10 minutos de coche. Por lo tanto, nos desplazamos hacia allí, sin pausa pero sin prisa, para una segunda opinión. Cuando entramos por las urgencias del hospital y el médico comenzó a examinar nuestra hija, se desató toda una situación. Llamaron a médicos y enfermeras a la sala, dejando todas las urgencias para atenderla. Habría unos 8 en esa habitación y nos dijeron que saliésemos fuera. Nuestra cuñada salió y nos dijo que la situación era muy seria. Tenía meningitis bacteriana. Casi nos desplomamos. Los siguientes minutos y horas fueron de los más difíciles de nuestras vidas. Mientras nos sentamos y esperamos que terminasen con el tratamiento preliminar, Elizabeth, mi esposa, y yo nos pusimos a orar para poner toda esta situación en manos de Dios. Las siguientes 24 horas eran cruciales y la médica encargada nos informó que nuestra hija podría morir. Aquellas Navidades las pasamos en el hospital, orando, esperando, confiando en Dios, rogando que hiciese su voluntad para con nuestra hija Yasmín. Dios tuvo misericordia con nosotros, devolvió la vida a nuestra hija
y ahora ella tiene 2 hijas que ama y cuida. Digo otra vez que cada uno de nosotros tenemos como creyentes nacidos de nuevo testimonios de cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros a través de nuestra vida. Pero ¿cómo son las tiendas de los injustos, los hogares de aquellos que no han sido justificados por la sangre de Jesucristo? Allí puedes encontrar todo tipo de altercados, hogares llenos de celos e iras, hogares donde el nombre de Dios es tomado en vano, ignorantes de lo ofensivo que esto es a los oídos de Dios. Casas donde el día del Señor se utiliza para todo menos alabar a Dios. En vez de ellos, los ocupantes salen a pasear, a hacer deporte, practicar sus pasatiempos favoritos o ir de compras. El versículo 17 dice: «No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová». Ya hemos visto que el rey David tuvo que pasar coyunturas dificilísimas, pero como había puesto su fe en Dios, sabía que Dios iba a protegerlo, a librarle de la muerte física, y que también le libraría de la muerte espiritual para estar junto a Dios por toda la eternidad, contando las obras que Jehová había realizado en su vida. Cada uno de nosotros, si somos creyentes nacidos de nuevo, también podemos con el rey David hacer esta declaración: «No moriré, sino que viviré». Pero esto jamás lo decimos con soberbia o vanidad, porque el poder que dicta que vivamos o no muramos no nace en nosotros ni es parte de nosotros, sino que es el poder de nuestro Padre Celestial que nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, y en su gracia y amor tocó nuestros corazones podridos, afectados por el pecado de Adán, y nos dio vida, como bien dice Efesios 2:1, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Querida alma que me escuchas, la persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente hablando, y su fin será la muerte eterna. No es que está malherida y tiene alguna oportunidad utilizando sus propias fuerzas para alcanzar la salvación de su alma, quizás haciendo algún esfuerzo personal, rezando algo, visitando un lugar santo, sino que está totalmente muerta y la única salida que tiene es de acudir a Jesucristo en arrepentimiento. Si esa es tu situación esta mañana, acude a Cristo y a pesar de que estés muerto, Él te dará vida, vida eterna. Así tú también podrás decir junto con el rey David: «No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová». Y contarás las obras de Jehová porque cada creyente es un embajador de Jesucristo y anuncia la gran transformación que Dios ha hecho en su vida. Los versículos 19 y 20 dicen: «Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos». Estas puertas hacen referencia a las puertas del tabernáculo y se llamaban las puertas de la justicia porque sólo los justos podían atravesarlas, es decir, aquellas personas que estaban limpias en el sentido ceremonial. Pero ahora, como cada creyente ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, está limpio a los ojos de Dios y puede acercarse al trono de Dios y entrar y estar en su presencia. ¿Cuál debe ser la respuesta de aquella persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios, que ha recibido el perdón de sus pecados, que se le ha regalado la vida eterna? La encontramos en el siguiente versículo, el versículo 21. «Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación». Esto lo podemos interpretar por la salvación espiritual que Dios nos ha dado y también por todas las veces que Dios nos ha rescatado de situaciones difíciles. Aquí David está dando gracias porque una vez más ha sido rescatado de un escenario complicado. El siguiente versículo, el versículo 22, hace referencia a Cristo.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo mismo citó este versículo de los Salmos en Mateo 21:42, y la piedra a la que hace referencia es Él mismo. Jesucristo fue rechazado por los judíos. Para ellos, Él no era el Mesías, porque ellos estaban esperando un líder político. No quisieron recibirlo ni creer en Él. No estaban interesados en lo que predicaba y hacían todo lo posible para que otros tampoco se interesasen en su mensaje de salvación. No querían honrarle como rey de Sión, a pesar de estar anunciada su venida en pasajes tales como Zacarías 9:9, que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Negaron sus doctrinas y enseñanzas y desde luego no iban a dejar que Él tomara parte o formara parte del edificio espiritual de su religión. Pero nuestro texto dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es la piedra más importante. Es la piedra que une un lado y el otro, por ejemplo, de un arco de piedra. Sin esa piedra el arco no tiene ninguna fuerza y caerá al suelo si no está ahí, esa piedra clave sosteniendo todo el conjunto. Jesucristo es la cabeza del ángulo que une ángeles y los elegidos de Dios, une a aquellos judíos y gentiles que han creído en Él. Jesucristo, cabeza del ángulo, une a los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, con cada santo de arriba y de aquí abajo, con cada hijo de Dios. Sí, fue la piedra que desecharon los edificadores, fue la piedra que despreciaron, fue la piedra que insultaron, fue la piedra que crucificaron, pero esa piedra para nosotros, para cada creyente nacido de nuevo, ha venido a ser la piedra más importante de todas y sostiene todo el conjunto. Jesucristo es exaltado sobre todos. Colosenses 2:10 dice: es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de los ángeles, está por encima de los reyes y es la cabeza de la Iglesia. Y lo más maravilloso de este versículo de Colosenses con respecto a nosotros es que dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sin Él no somos nada. Sin su salvación estamos perdidos. Sin su intervención diaria en nuestras vidas, nuestro rumbo sería errático. El siguiente versículo, el versículo 23 de nuestro pasaje dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta piedra desechada de los hombres es enviada por parte de Jehová, Dios. Fue así decretado antes de la fundación del mundo y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El mundo rechaza a Jesucristo, lo rechazó entonces y sigue rechazándolo hoy en el 2020. Pero para aquellos que somos hijos suyos, ovejas de su prado, escogidos de Dios, nos maravillamos cada vez que consideramos la figura y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios a través de los tiempos ha utilizado muchas piedras para edificar su iglesia, para llevar a cabo sus propósitos santos. Cada piedra forma parte del edificio final, cada una con una función especial. Pero sobre todos y sobre todas está la cabeza del ángulo, Jesucristo, que sostiene toda la edificación, y es por ello que nos maravillamos cada vez que contemplamos a nuestro Señor y Salvador. El siguiente versículo, el 24, a veces es difícil apreciarlo cuando estamos rodeados de enemigos al igual que David. Dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Como creyentes necesitamos recordar que cada día y cada momento pertenece a Dios,
Jehová Dios en su sabiduría decreta cómo saldrá cada día. Este versículo nos instruye a que nos gocemos en él porque es el día que Dios ha hecho, que Él ha preparado para nosotros, con las alegrías y los gozos, pero también con todas las dificultades. Debemos regocijarnos en Él porque, a pesar de los problemas que podamos tener hoy, especialmente con todo lo que está pasando en nuestro país y en todo el mundo entero respecto al coronavirus, si somos creyentes nacidos de nuevo, andando en sus estatutos, siendo obedientes a su ley, entonces tenemos que darle gracias a nuestro Dios Altísimo por sus bendiciones de gracia, paz, perdón y salvación que Él derrama sobre nosotros. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, dice el versículo 25. Estas palabras son las palabras de la gente que deseaban que Jehová diese larga vida y salud a su rey. Es como si hubieran dicho, Dios salve al rey, y seguramente estas palabras se repetirían por ellos cuando todas las tribus se unieron e hicieron a David rey sobre Israel. Y seguramente estas palabras también fueron proclamadas por los seguidores de nuestro Señor cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Nuestro texto dice, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Haz prosperar a nuestro rey David, haz que prospere las batallas sobre sus enemigos, que su reino dure para siempre. Pero también podemos aplicar este versículo a nuestro Señor Jesucristo. Haz que prospera todo lo que haga. Dale la victoria sobre sus enemigos, que su evangelio sea proclamado por toda la tierra y que multitudes sobre multitudes doblen la rodilla, porque Él es la piedra angular, Él es el cimiento que sostiene toda la estructura. En Esdras 3:11 leemos, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Igualmente nosotros como creyentes debemos rogar al Señor que nos salve, ya no rogar por nuestra salvación eterna, porque ya está cumplida y sellada, sino salvarnos de todas las tentaciones con las cuales nos encontramos a diario y que nos haga prosperar en nuestra vida espiritual, que nos haga prosperar en nuestros tiempos de oración, que sean de calidad y que duren más, que nos haga prosperar con las palabras espirituales que podemos compartir tanto con otros hermanos en la fe para edificarles, como aquellas que hablamos a los que todavía no conocen al Señor Jesucristo y no tienen ninguna esperanza en esta vida ni en la otra. Y los últimos 4 versículos de nuestro Salmo son una alabanza a Dios. El 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el Señor Jesucristo, que vino de parte de Dios desde los cielos para salvar a pecadores, para darles la vida eterna, para darles una esperanza eterna, para perdonarles sus pecados para siempre. Y el 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. A todos gusta la primera parte, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Los seguidores de Jehová reconocen que Él es Dios y que no hay nadie como Él, y que nunca habrá y nunca ha habido, porque todos los demás dioses son fabricación del hombre. Y trajo luz a esta tierra, trayendo su Espíritu Santo para que tocase nuestros corazones, y a su Hijo amado, su unigénito, para rescatarnos. Pero la única forma que podía rescatarnos es que su Hijo Jesucristo muriese en la cruz por cada uno de sus redimidos,
porque aunque no nos guste la segunda parte del versículo, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, es necesario que haya una víctima que pague por los pecados. En aquellos tiempos era un cordero atado con cuerdas al altar para ser sacrificado. Los pecados siempre se pagan. Jesucristo fue nuestro cordero sacrificado para satisfacer la justicia de Dios, para pagar nuestros pecados. Nosotros somos los que deberíamos haber sido sacrificados en la cruz por nuestros pecados, pero Él fue nuestro sustituto, y por eso debemos alabarle continuamente a través de todos los tiempos. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Querido hermano, todos los días debemos apartar tiempo para alabar a Dios, para traer nuestras oraciones de alabanza ante su trono. Es lo menos que podemos hacer, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Necesitamos reconocer a diario la grandeza de Dios y darle las gracias por acompañarnos en cada una de las luchas que sostenemos contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra propia carne, y poniendo nuestros ojos y nuestra fe solamente en Cristo Jesús y jamás en los hombres. Y querida alma que estás aquí en esta mañana, aunque congregada a distancia, y que todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si estás cansado de arrastrar tus pecados, de no tener una esperanza de futuro, de no saber qué rumbo tomar, solo hay un camino a Dios, y es entregando tu vida al Señor Jesucristo. Si vas a Él en arrepentimiento y fe, te dará la vida eterna, te perdonará tus pecados, te dará una esperanza eterna y también te acompañará a través de todas las vicisitudes de esta vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que nos hemos podido congregar de esta forma inusual, pero que tú has estado presente en la predicación de la palabra y que tú nos has acompañado en todo. Pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo grabe estas palabras que hemos escuchado de la Biblia en nuestros corazones, que la apliquemos a nuestras vidas para poder caminar rectamente y siempre darte a ti la alabanza y la gloria para todo. Y pedimos también que tu Espíritu Santo pueda tocar corazones esta mañana, que pueda cambiarlos para siempre, que pueda quitarles la ceguera espiritual, para que puedan ir a ti en arrepentimiento y fe, y que para que puedan conocer la vida eterna y tener una esperanza para el futuro. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.